Voy a leer, estábamos leyendo los 3 primeros versículos de Hebreos 12, versículos 1 al 3, y estamos considerando esos versículos. Hoy damos por concluido y cerramos esto. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El hecho de haber tenido la cena y todo esto, tengo que abreviar bastante. Pero no puedo dejar de hacer un raconto de los últimos domingos por los que estuvieron de vacaciones y llegan hoy. En el comienzo de la humanidad hay un hecho significativo, que es que Caín mata a Abel. Y en ese momento la humanidad se divide en 2 partes. Y esa división en 2 partes atraviesa toda la Biblia y toda la historia. Por un lado están los que tienen temor de Dios como Abel y tratan de hacer las cosas bien. No es que hacen siempre las cosas bien, pero tratan de hacer las cosas lo mejor posible porque tienen temor de Dios. Y los que no tienen temor de Dios, que ignoran la vida espiritual y que viven al margen de las leyes de Dios. En Hebreos 11, el libro de los héroes de la fe, nos muestran una cantidad de hombres por nombre que eran los que tenían temor de Dios, los que tenían realmente temor de Dios. Entonces, cuando leemos ese capítulo, como después va a decir y hemos leído en el capítulo 12, esa gran nube de testigos que están testimoniando de la eficacia de la fe y de confiar y tener temor de Dios y confiar en el Señor, cuando termina todo eso, se da una lista tremenda con generalidades de todos los que formaron parte de ese ejército de fe. Ahora, se habla de una nube, lo que quiere decir una multitud. Nadie interprete esto como que los cristianos van a ser una mayoría abrumadora. No es así, no es así. El Señor dijo: no teman, pequeño rebaño. Siempre los que temen a Dios van a ser un pequeño rebaño. En algunos momentos habrá más, en otros habrá menos, pero siempre va a ser un pequeño rebaño. El capítulo 12 nos da algunas pautas para manejarnos. Y entonces los versículos que leímos es la respuesta a todo lo demás para aplicarla en nuestra vida. Quiere decir que de todos los héroes de la fe, vamos al capítulo 12 y nos explica que estamos corriendo la misma carrera que ellos son testigos para nosotros en el pasado, son los testigos, y que nosotros queremos llegar a la meta como llegaron ellas, porque nadie quiere fracasar. Ahora, lo que explica en estos 3 versículos es que para llegar a la meta hay que cumplir ciertas condiciones. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto es lo primero, despojémonos de todo peso. En la vida hay lastres de carácter, lastres de costumbres, lastres de hábitos, lastres de vicios. Tenemos que irnos despojando de todo eso. Despojémonos. Ahora, cuando nosotros llegamos al Señor nos despojamos de la parte más gruesa, ¿no es cierto? Pero después hay que seguirse despojando porque entramos al análisis interior y nos damos cuenta de que necesitamos analizarnos por dentro, porque siempre queda algún lastre en nuestra vida que nos tiene amarrados a ese pasado. Y si tenemos realmente temor de Dios, entonces vamos a quitar ese lastre porque es
un estorbo en nuestra vida. Ahora, cuando Juan escribe su primera carta, él dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y claro, muchos leen este versículo y dicen, entonces la victoria es absoluta, porque todo el que es nacido de Dios, y nosotros somos nacidos de Dios a través de Jesucristo, vence al mundo. Pero todos sabemos que tenemos una vieja naturaleza en nosotros que tira hacia el mal. Tenemos la tendencia hacia el mal. El hecho de llegar a Cristo no significa que nos despojamos de esa vieja naturaleza, sino que la tenemos y que esa vieja naturaleza está activa y que nosotros tenemos que controlarla, porque nosotros somos los árbitros entre la ley de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa. Cada uno tiene un talón de Aquiles y tenemos que despojarnos de eso, porque el talón de Aquiles es el punto flojo donde podemos fracasar. Entonces, lo primero que nos dice es, despojémonos de todo peso, como el que va a correr la carrera, que no tiene elementos superfluos, y por otro lado, del pecado que nos asedia, porque alrededor nuestro está siempre la tentación, y el pecado está asediándonos a través de las tentaciones, y nosotros tenemos que ir frenando esas cosas. Y dice, y ahora llegamos a la parte que quería especialmente dedicarme, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Ahora usted dice, pero una carrera uno tiene que correr y llegar primero. Ahora, hay carreras de velocidad y hay carreras de resistencia. La carrera cristiana es una carrera de resistencia. No es llegar antes, es llegar. Es llegar. Entonces es importante tener esa visión de que no es que yo tengo que llegar antes. Yo no compito con nadie. Yo tengo que llegar a donde el Señor marcó que es la meta de mi vida. Quiere decir que en esa carrera es una carrera de largo aliento. Los griegos tenían una carrera que era la de velocidad, donde se corrían llanos entre 100 y 800 metros. 100 y 800 metros. ¿Y la meta cuál era? La meta era llegar primero. Pero tenían la otra, la carrera de resistencia, que eran de 40 kilómetros en más. Y el asunto era llegar allí. Porque 40 kilómetros usted tiene que ir regulando el ritmo para poder llegar. Porque el que se larga a correr, a los 100 metros ya no le queda aliento. Entonces, la carrera cristiana es una carrera de resistencia. Tenemos que llegar al final. El hombre de fe tiene entonces que aprender a tener paciencia. Tener paciencia. ¿Quiénes son los que tienen paciencia acá? Bueno, la paciencia no es, en todo caso, una de las grandes virtudes humanas ni de los cristianos. Abraham, sin embargo, tuvo que esperar la promesa de Dios, que será padre de multitudes, y tuvo que esperar la llegada de ese hijo, después que tenía la promesa, 25 años. 25 años. Y en la carta a los Romanos nos dice, él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiere decir que desde los 75 años hasta los 100 años, porque es importante también la edad, desde los 75 hasta los 100, Dios lo había llamado a los 75 y le dijo, acá empieza, vas a ser padre de multitudes. Y a los 100 años todavía no tenía el hijo de la promesa. Tuvo que esperar esperanza contra esperanza. La esperanza entraba en crisis, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto porque cometió un error al principio y Dios lo mandó al desierto.
el desierto. Es como cuando nosotros agarramos la comida y la metemos en el freezer. Tiene que estar allí, tiene que estar allí. Él no era el freezer porque era el desierto, y el desierto no es nada frío, ¿eh? Pero él tuvo que estar 40 años. Ahora, fíjense ustedes la persona que era. Era un hombre creado en el imperio egipcio, en el más alto nivel, con toda la preparación de los egipcios, y era un hombre hábil en obras y en palabras para la dirección de gente. Y lo mandaron al desierto con unas ovejas y allí tuvo que esperar 40 años. Tuvo que tener paciencia, paciencia. Job esperaba que Dios en alguna forma interviniera en su enfermedad y tuvo que tener paciencia, paciencia. Estas esperas no fueron gratas, pero fueron necesarias. No fueron gratas, pero fueron necesarias. Necesarias para el crecimiento de ellos. Yo tampoco tengo paciencia, no me gusta esperar. Cuando llego a un lugar y hay mucha gente, me agarro la cabeza y digo, no, vuelvo en otro momento. Porque cuando estoy allí empiezo a ponerme nervioso frente a lo que pasa, ¿no? Y cada vez que la persona que atiende charla 2 palabras con la persona que está allí, me parece que me está haciendo trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no tengo paciencia, pero no puedo evitarlo. Entonces tengo que aprender eso. Y aprendí una cosa, a nunca salir para un negocio donde no sé qué va a pasar sin un libro en la mano. Siempre llevo un libro en la mano. Y entonces llego. Me dice, bueno, va a tener que esperar. ¿Cuánto? Y 30 personas adelante en la farmacia. Más o menos tengo allí para una hora larga. Busco un lugar y me pongo a leer. Y aguanto. ¿Por qué? Porque la paciencia es algo que uno la tiene que ejercitar, la tiene que ejercitar. ¿Y por qué puedo aguantar? Porque tengo esperanza, la esperanza de que voy a llegar y que voy a obtener lo que busco en ese lugar. Quiere decir que la paciencia cristiana va unida a la esperanza, siempre va unida a la esperanza. Somos pacientes porque tenemos esperanza. Y entonces la esperanza tiene que ser lo que nos sostenga y lo que no puedo perder de vista. Por eso se dice de Abraham que él creyó esperanza contra esperanza. No puedo perder de vista la esperanza. Y la última cosa que dice es que tenemos que tener un objetivo concreto y mirar hacia ese objetivo concreto. Ahora, dice, el objetivo concreto es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner los ojos en Jesús. Ahora, yo puedo decir, yo no lo veo a Jesús, no lo veo. Las realidades espirituales no se pueden ver con los ojos biológicos. Por fe andamos, no por vista, dice la palabra de Dios. Por fe andamos, no por vista. Los ojos biológicos nos traen noticias de lo que sucede a nuestro alrededor. Y sobre esto nosotros tomamos decisiones. Pero tengo que poner los ojos en Jesús. Tengo que tener una visión espiritual. Y esa visión espiritual significa que tengo que usar mi fe y lo que sé de mi fe para analizar todas las cosas. Todas las cosas. El apóstol Pablo escribe en la 2ª carta a los Corintios que hay que poner todo pensamiento, hay que llevarlos a la obediencia a Cristo. Entonces la vida nos presenta disyuntivas, problemas, y yo tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que dice la ley de Dios? Tengan cuidado con una frasecita de una novela que fue famosa, que decía, pregunte en mis pasos qué haría Jesús. Es peligroso eso. ¿Y es peligroso por qué? Porque cada uno acomoda lo que haría Jesús de acuerdo a su voluntad, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es abrir la palabra de Dios y ver, porque siempre hay alguna respuesta en la palabra de Dios. Y esa respuesta
nos hace que realmente podamos avanzar, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo dice Pablo en la carta a los Colosenses. Esta visión de abajo que traen los ojos no me sirve para la fe. Yo tengo que analizar todo a través de otro cristal. Entonces, cuando digo todo, es todo. El doctor Ramsay, que es un escritor y fuimos colegas a la distancia porque estábamos en Loboy escribiendo para eso, y el libro La aventura del pensamiento tiene un agradecimiento para él, porque él me ayudó bastante para el enfoque que tenía que darle. El doctor Ramsay estudiaba todas estas cosas, y él escribe en uno de sus libros que él analiza a la gente en los momentos críticos de Estados Unidos a ver cómo analizan el problema de lo que está pasando. Y dice, entonces lo analizan desde el asunto político, desde la geopolítica, desde todo, pero digo, no encuentro ninguno, ni siquiera entre los cristianos, que diga, esto es lo que Dios quiere. Y que busque realmente cuál es la voluntad de Dios para él. Dice, entonces se enrolan en cualquier partido, en cualquier sector, en cualquier cosa que hay alrededor, porque no han analizado a través de la palabra de Dios. Tener una clara visión de la realidad desde el punto de vista espiritual es saber analizar cada cosa en la vida y cada actitud, analizarla a través de lo que dice Dios. Por supuesto que cuando Moisés dejó Egipto, se dice, se sostuvo como viendo al invisible. Ahora él durante toda su vida va a tropezar con la incredulidad del pueblo, va a tropezar con la rebelión, va a tropezar con la torpeza de la gente. Todo eso está allí, todo eso. Pero se mantiene firme hasta el fin, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por lo tanto, tenemos que tener una visión clara en ese sentido. La visión oscurecida, la visión espiritual oscurecida, nos sume en un estado de confusión, nos debilita hasta la caída. El que corre tiene un objetivo, puestos los ojos en Jesús. Fijo los ojos en la meta, cada corredor tiene su calle, no miro para atrás, no miro por el costado, no miro si alguien se cayó, si sigue, si va adelante, si va atrás. Yo tengo la meta y voy adelante. La mirada puesta en Jesús. Jesús tuvo una mirada fija en el objetivo de su vida. Y el objetivo de su vida era llegar a la cruz. La multitud lo siguió hasta que empezó a hablar de la cruz. Cuando empezó a hablar de la cruz, los discípulos empezaron a rebelarse. No puede ser que vayamos para allá, no puede ser. Pero Jesús puso su rostro para ir a Jerusalén y hizo todo el camino para llegar allí. Dice el Evangelio de Lucas, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, es decir, lo endureció para ir a Jerusalén. No era fácil, pero era lo que tenía que ser. Jesús tenía un solo objetivo y todos interferían en ese objetivo. Lo intentaron Satanás muchas veces, lo intentaron los discípulos, pero no lo lograron. El apóstol Pablo mismo dice, hermanos, yo no digo que lo he alcanzado, prosigo. Acá lo que pesa en nuestra vida espiritual es nuestra visión espiritual. Si miramos al Señor, no nos va a vencer el miedo, no nos va a vencer la tormenta, no vamos a caernos y hundirnos, vamos a caminar sobre las aguas. Estamos corriendo la carrera de la fe, dejamos atrás el pasado,
los sentimientos fluctuantes, no hacemos ninguna cosa de eso y ponemos como beta el gozo de encontrarnos finalmente con el Señor. Esto solo es posible si tenemos los ojos puestos en Cristo.